Capítulo 2 de Conversas de Growth. Hoy día estamos con Sebastián Araoz. Fuimos compañeros último año en el Magíster de Innovación y Emprendimiento en la Adolfo. Ahí empezamos a discutir un poco y entrar a este mundo de growth que lleva unos años incipiente, sea, no sé, ahí estaban las clásicas historias de Dropbox y los demás, y teníamos harto interés en común en torno a esto y es donde partió todo. Así que si querí hablar un poco de ti, lo que es tu background y también lo que te llama la atención de estar acá y conversar en esta instancia. Súper. Bueno, como dices tú, empezamos a hablar de growth, ¿cierto? Cuando estábamos en la universidad. Me acuerdo que había un par de libros en ese entonces, que eran los más famosos, ya no me acuerdo los nombres. Hacking Growth, creo que era uno, y otros también por el estilo. Pero claro, en ese entonces se hablaba mucho más de marketing digital, y tuvimos de hecho una rama ahí de marketing digital en el magíster que creo que fue lo más cercano a growth que tuvimos en toda la universidad. ¿Sí? Así que con Gabriel, me acuerdo, y Alex, buen ramo. Y nada, bueno, yo en ese entonces conocía un poco porque había emprendido y había tenido que adquirir clientes a través de canales digitales, ¿cierto? Y ahí empecé a entender un poco cómo los canales de paid media y todo lo demás tenían que estar alineados con el producto, ¿cierto? Para realmente hacer que funcionara la cosa, que no podía estar cada uno por su lado. Y bueno, después de salir de la universidad, ¿cierto? Entré como head de marketing a Capitaria, que en ese entonces era un broker de derivados financieros. Y ahí, bueno, hicimos un spin-off en Capitaria de algo que era un Google Sheet que te permitía cotizar diferentes divisas para enviar dinero al extranjero. Y que eso, bueno, después se transformó en lo que ahora es Global 66. Si quieres, de ahí conversamos un poco más de cómo fue esa historia, que es bien interesante, cómo nació y cómo ha seguido creciendo con una metodología muy similar a lo que teníamos en ese entonces. Después de eso, que Global creció, me fui a Cabify como Head of Growth. Ahí estuve cerca de 2 años y medio. Después volví a Global, como estuve también como Head of Growth un tiempo y después como Head of New Ventures. Ahí también lanzando MVPs creando la metodología para lanzar MVPs. Y ahora volví a Cabify. Me dicen el tóxico de las empresas porque no supero a las ex. Volví a Cabify ahora como Global Growth Manager, enfocado en la audiencia de drivers, a un cargo ya más global. Así que nada, ese es mi background. Buenísimo. Y hoy día vamos a hablar un poco de los efectos de redes, que creo que es algo que tú empezaste a conocer harto más cuando ya estabas ahí en la pega, estabas en los trabajos iniciales, como bien dijiste, partió harto con adquisición de clientes, traerlos, etcétera. Y después te tocó estar en dos lados donde se requieren dos personas para que el servicio o el producto funcione, que es el envío de dinero de un lado hacia otro, se requieren dos cuentas, y después un pasajero y un chofer, juntarlos dentro de una misma aplicación para que lleguen al destino que el pasajero quiere. Así que cuéntame un poquito de lo que ha sido la experiencia que te ha tocado vivir en pensar en los efectos de redes cuando no existen, cuando tienen que adquirir ambos lados de la demanda y las optimizaciones que uno va haciendo a medida que va creciendo el liquidity que hay entre la oferta y la demanda y te toca ver en un rol, eh, por ejemplo, en Cabify. Vale, sí, es un tema que me gusta mucho. Creo que Growth está muy cercano a a lo que son los Network Effects. Y bueno, cada empresa probablemente lo llama de una forma distinta, pero es básicamente cómo nos apoderamos de ciertas sinergias o ciertas cosas que empiezan a pasar cuando realmente tenemos como este liquidity que mencionas tú, y que puede ser de diferentes formas. Puede ser un one-side network effect, por ejemplo, no sé, Facebook, eh,
necesitabas un one-site network effect porque si no estaban todos tus amigos, la verdad es que no tenía ningún valor, ¿cierto? O cross-site network effect, que es como dices tú, tiene que haber una oferta y demanda, porque si no, no funciona o no hay éxito en un marketplace, por ejemplo. Y bueno, Cabify tenía un desafío bien particular, o cualquier empresa de ride hailing, que además de ser un marketplace, ¿cierto? Que junta oferta y demanda, también lo tiene que hacer en tiempo real. Entonces le agregas como esa variable que es muchísimo más dinámica, impredecible y difícil de hacer. Entonces tienes que no solamente tener por un lado de los drivers, ¿cierto? Una cantidad de drivers conectados normalmente en un día en particular, sino que también tienes que tener personas que estén solicitando conductores porque si no los drivers se aburren, ¿cierto? O sea, y es como todo un efecto que puede ser positivo o puede ser negativo. Mientras más drivers tienes, más rápido le llega el driver a la persona, esa persona dice, este servicio es bueno, trae más personas, entonces tiene más demanda, mientras más demanda, más plata ganan los drivers y así sucesivamente. Pero también ocurre el efecto contrario, ¿cierto? Que si una persona no encuentra un driver, va a decir que el servicio es malo, las personas no encuentran, se van, los drivers no tienen demanda, los drivers se van y así sucesivamente. Entonces puede ser positivo o negativo para ambos lados y nada, pasa muy rápido y hay que tener estrategias para mitigar eso. Sobre todo en los inicios, cuando no tienes como este liquidity por uno u otro lado, lo que yo he visto que se hace bastante es como subvencionar uno de los dos lados, ¿cierto? Y ahí, pues, no sé, voy a inventar, pero pues si tienes un marketplace, tú mismo hacer publicaciones y vender cosas tú como empresa, independiente Sí. de que no tengas suficientes sellers. O lo mismo por el lado de la demanda, o sea, puedes subvencionar con descuentos para que las personas viajen o para que las personas publiquen sus artículos en un mercado como Mercado Libre, por ejemplo, para que también los sellers vean valor en poner los artículos ahí. Entonces, nada, hay mucha estrategia obviamente para subvencionar tanto la oferta como la demanda, y la magia creo está en el equilibrio. Pero Sí. nada, muy interesante. Interesante y desafiante, porque a mí por lo general me llega harto esa pregunta de por cuál empiezo, que creo que también es difícil y se tiene que priorizar bien. Creo que acabé de dar dos ejemplos muy claros. Y por ejemplo, Amazon cuando partió tenían su propio inventario. Ellos compraban todos los libros de Internet para decir que eran la empresa más grande. No tenían los sellers dando vuelta. Uber tenía subvencionado el tema de los autos. Le pagaban a gente un monto fijo para estar en estos autos elegantes, color negro, premium, eh, como se acostumbraba con los servicios de choferes, ¿verdad? De limusina y todo eso, y así era como entregaban el mejor servicio. Entonces, para ti, ¿cuáles son las recomendaciones que tenéis para un MVP de un marketplace, para ir validando de que esto sí va a funcionar, no va a funcionar, acá hay que invertir más, acá hay que invertir menos? Em, yo creo que, y esto es independiente a si es un marketplace o no, y esto yo creo que aplica para cualquier startup, incluso que está lanzando un MVP. Pero, porque es distinto un marketplace y un efecto de red, ¿verdad? Si queréis, onda, parte con la definición de qué es un efecto de red y después qué es un marketplace para hacer esa distinción antes de entrar en los desafíos propiamente tal. Claro, y efecto red, claro, veo como que existen, es como un macro loop, básicamente, yéndonos a la definición quizás de Reforge, donde a medida que más datos, personas o lo que sea entran en este loop, más valioso se vuelve tu producto, o más valor puedes agregar. Y, por ejemplo, está el One-Site Network Effect, que es como el que mencionaba de Facebook, el Cross-Site Network Effects, que están los marketplaces en particular. Está el Data Network Effect, que es mientras más data puedes recolectar, también tu producto también agrega más valor. Entonces, claro, el marketplace básicamente es como está dentro de uno de estos macro loops. Y ahí yo creo que hay algo que me gusta mucho de este libro de Cold Start Problem, ¿cierto? De Andrew Chen, que habla también de los network effects, de que existen como estos atomic networks, que son como mini redes que puedes empezar a validar, incluso si puede servirte mucho para adquisición. O sea, por ejemplo, en Global,
cuando nosotros teníamos el producto remesa, ¿cierto? No íbamos a buscar a todos los remeseros del mundo o a la gran masa, sino que nos enfocamos en un público en particular que eran inmigrantes peruanos viviendo en Chile. Y fuimos a esta pequeña comunidad, bueno, no es pequeña, es grande, pero fuimos solamente a esta comunidad y a ellos le empezamos a agregar mucho valor y nos enfocamos solamente en ellos. Entonces ahí se empezó a generar un efecto de red que también nos sirvió para mejorar el boca a boca, ¿cierto? Lanzamos programas referidos, entonces todo lo enfocamos en esta pequeña Atomic Network que una vez que aprendimos de eso, podemos replicar ese Atomic Network a otro, por ejemplo, a otro tipo de inmigrantes en Chile. Y así fuimos construyendo esta red, esta como red de Atomic Networks, básicamente, que obviamente después se convierte en algo mucho más grande y vivo. Pero si tú empiezas con algo chico, te va a ayudar uno para validar si tu producto sirve o no sirve. También puedes subvencionarlo también, etcétera, etcétera. O sea, creo que es clave ese concepto de Atomic Networks al momento de estar partiendo. Sí. Tú en el cuadrado, por ejemplo, ¿cómo fue? O sea, me imagino que igual no, no partieron con todos los servicios, ni mucho menos, sino que me imagino que igual se fueron enfocando en algunos y eso te permitió hacer una mini red también. Claro, yo creo que siempre estaba la conversa sobre la mesa de cómo si se podía hacer esto un marketplace, que están todos los mecanismos para hacerlo, pero creo que ahí es donde está la falta de foco y nos pusimos las metas iniciales de hacer, solamente hacer crecer un lado, sin saber si íbamos necesariamente transformarnos en un marketplace o no. Hoy día la postura es no vamos a ser un marketplace, ya hay suficientes de eso. Y el tipo de problema que le estamos resolviendo a los usuarios que realmente nos quieren no necesitan ese lado del marketplace, que es como si ustedes me pueden generar demanda o no. Entonces, como que por ese lado, igual lo equilibramos de esa manera. Fue como, si quisiéramos tener un marketplace bueno, va a necesitar oferta y va a necesitar oferta buena. Por lo tanto, construíamos un producto para el lado de la oferta, para resolver sus problemas y tener esta red y poder encenderla si queremos. Y creo que eso ha sido como un factor como bien diferenciado de nosotros, que igual hoy día nos genera harto problema porque mucha gente lo percibe de esa manera y cree que Encuadrado te va a hacer todo y te va a traer tus pacientes y te va a echar para atrás. Y la verdad es que es como todo lo contrario, es para las personas que están con muchos pacientes, necesitan deshacerse de toda la parte administrativa y no tienen un problema de generación de demanda propiamente tal. Así que sí, yo creo que simplemente partió de mucho foco y creo que hartos de los grandes marketplaces lo han logrado de esa manera. Simplemente construyeron para un lado primero y era mucho más fácil después como con capital, con flujos, etcétera, financiar la operación porque algo que creo que el efecto red como punto de partida tiene esa complejidad de que quizás necesitáis mucha data para empezar. Hoy día está la suerte de que ya OpenAI está entregando toda esa data y tú podías armar tu producto encima de ello y no tenéis que hacer todo este tema de recolección de datos para que el producto sea realmente bueno. Tesla también hizo lo mismo, o sea, vamos a poner las cámaras en los autos antes de que se puedan manejar solos porque necesitamos recolectar la data y creo que eso fue una genialidad y que uno tiene que priorizar bien en el momento de pensar en como si yo quiero tener este efecto de red, no necesariamente un marketplace, donde juguemos con el ejemplo de Tesla, que es yo quiero tener la mejor tecnología del mundo para los autos que se manejen solos, no lo voy a poder hacer de manera óptima subiendo a cuatro ingenieros en auto a programarlo. Y creo que también hay contraejemplos de eso como Cruise, que está dando vuelta harto en Twitter estos días por las instancias que hay en San Francisco, donde el auto se queda pegado, pasa esto, pasa lo otro. Pero cuando yo vivía allá y los veía, habían cuatro ingenieros dentro del auto y estaban programando todo el día y toda la noche. Y yo decía como el costo de esto es enorme. Mientras que veía pasar un Tesla y tenía 12 cámaras grabando todo, multiplicado por la flota de autos que ya habían en el mercado, porque crearon un auto superior nomás y la gente lo quería comprar y estaban recolectando esa data. Y hoy día los grandes players como, no sé, Mercedes, Volkswagen, no tienen la data para llegar a decir como también tenemos un auto de este calibre que puede hacer estas cosas y el efecto de red se perdió lamentablemente y ahora van a tener que jugar catch up
y la ventaja competitiva es de otra persona. Así que en un principio es bien importante, yo creo que tener mapeado el cómo voy a llegar a tener esto, porque no es fácil y son hartos recursos y divide mucho el foco, que creo que podría ser algo bien importante que tú podrías tocar con Cabify en particular, donde yo sé que separan los equipos en el lado de pasajeros y conductores. Entonces, ¿cómo hablan esos equipos? ¿Cómo se fue formando todo eso? ¿Te tocó vivir el punto en que se hizo esa separación para ya priorizar los efectos como de la red que tenían para mejorar el producto? Eh, sí, se separan en pasajeros, bueno, en varias audiencias, que hay hartas audiencias distintas por país, tanto pasajero, conductor, flota, multimobility, etcétera. Y también hay diferencia en cuanto a los equipos locales y los equipos globales, pero son todos partes de un equipo de growth, o sea, todos dependen de como la misma estructura. Y creo que en un comienzo es importante no hacer esa separación tan visible o que esté demasiado desmarcado porque rápidamente pierdes el big picture, ¿cierto? Y te enfocas demasiado en una sola audiencia y no puede funcionar el uno sin el otro. Entonces, por eso todos están dentro del mismo equipo de growth y tienen como visibilidad completa de cómo se comporta el marketplace. Y bueno, ha ido evolucionando en el tiempo, ¿cierto? Ahora hay gente específica pensando en marketplace, como también hay gente pensando en drivers y riders, pero es algo que yo creo que lo va a ir dando la madurez del negocio. Pero en un inicio yo recomendaría que no fuera así, o sea, porque finalmente vas a tener muchas personas muy específicas en una sola cosa y puedes desaprovechar muchas oportunidades que solamente las encuentras al momento de ver todo cómo se comporta en tiempo real y cómo realmente los perfiles, por ejemplo, no sé, un rider puede convertirse en conductor. Entonces, y ese tipo de identificación de perfiles es importante las entienda y que se comparte esa información y que los goals de los equipos estén alineados. O sea, ambos deben velar no por tener más drivers o más riders, sino que hay que velar por hacer crecer el negocio. Entonces, nada, yo creo que va a depender muchísimo de la etapa de madurez de la empresa. Oye, pero yo te preguntaba, con el ejemplo que yo te ponía de transferencia a Perú, que bueno, el MVP Ya. de Global, yo mencionaba sobre los inmigrantes peruanos en Chile, que era como la primera Atomic Network que nosotros tuvimos. eh, tú no en Encuadrado no se enfocan o no se enfocaban en un tipo de cliente en particular y de ahí fueron como haciendo como perfiles de clientes adyacentes o siempre fue abierto cualquier profesional independiente. El big picture era abierto a cualquier profesional independiente que funcionaba con citas. Creo que ahí también habían hartas diferencias con ejemplos más específicos, por ejemplo, a Estados Unidos, donde uno puede tener un software que es sumamente verticalizado. Y el ejemplo que siempre doy es, ya no me acuerdo, también son Y Combinator, pero su producto completo es para barberos afroamericanos y son unicornios. Y es porque tienen un mercado grande en Estados Unidos que permite sustentar, crear un producto para ese perfil de cliente. Y creo que en Latinoamérica no hay una solución para profesionales independientes como la que nosotros estamos imaginando, donde partimos con esa apertura y se dio que la gente que nos estaba recomendando eran profesionales de la salud. O sea, nosotros crecimos muchísimo por boca en boca. Dijimos como si vamos a hacer algo para profesional independiente, hagámoslo justamente para ellos. Como el ejemplo que tú estás dando de esta comunidad de inmigrantes peruanos. Y también como que armamos el programa, como que seguimos un playbook bastante similar en donde esa red era la que hablaba por nosotros y al final nuestros clientes eran la mejor fuerza de venta que teníamos por efectos de similitud. Creo que eso es uno de los factores importantes a considerar cuando uno piensa en growth, es la psicología humana y uno de los factores más importantes es qué tan
similar soy yo a esta persona con este mensaje que estoy mandando. Y si un cliente que es psicólogo le está diciendo a otro psicólogo, como que le va a quedar claro al tiro que el producto es para ellos. Y a medida que Claro. más gente iba teniendo el producto, y acá estaba el efecto de red, más visibilidad teníamos con potenciales clientes, que eran personas que eran pacientes de los profesionales que ya pagaban en Cuadrado, que vivían la experiencia y era como, wow, onda, en verdad si pagáis te llega la boleta al tiro, te llega el recordatorio por WhatsApp y ya conocían cómo funcionaba el producto con la experiencia del paciente o cliente y ya lo entendían y eran como, ya, yo quiero esto. Entonces les fuimos armando los puntos de entrada también para que lo pudieran hacer, facilitar el proceso de creación de cuenta, contarle un poco qué es encuadrado, porque igual que en Cabify, alguien que es pasajero se puede transformar en chofer y alguien que es chofer se puede transformar en pasajero si tiene el contexto suficiente para llegar a entrar. Y eso se amplifica ahí a medida que más grande se hace la red. Entonces, mientras más links hay dando vuelta, mejor para el ecosistema que se está armando y por lo tanto una potentísima estrategia de adquisición para nosotros. ¿Y ahí desarrollaron un programa referido directamente en el producto? Sí, el clásico regala un mes, gana un mes, funcionaba para nuestro modelo de negocio. Me imagino que el de ustedes en Global era más en torno a montos de dinero dentro de la billetera o la cantidad que iban a poder enviar o costos o cosas por el estilo. Así que sí, buscamos lo que fuera más claro y inherente al producto para que funcionara, que creo que es donde mucha gente se entrampa al momento de hacer un programa de referido. Es como que doy a la otra persona, es plata nomás, es esto, lo otro, pero no, es como valor y, y la tesis de, no sé, Dropbox era como ya, en vez de plata y esto, regalemos memoria. Onda, en verdad es lo más barato que tenemos con los servidores de Amazon. Claro, claro. Y lo más valioso, creo yo, es que, y para que tengas un programa de referido exitoso, es que sea parte del mismo producto. O sea, uno puede subvencionar esto dando dinero constantemente, pero después te va a quedar con un churn de usuarios porque realmente no le hizo sentido, no llegaron realmente porque le hacía sentido tu propuesta de valor. Entonces, claro, regalar un mes gratis me parece buenísimo porque estás validando que las personas que están entrando es porque realmente quieren probar por tener un mes gratis. Y ahí no hicieron test o hacen test, por ejemplo, de nosotros en Global y en Cabify también hacemos muchos test de sensibilidad. O sea, vamos a dar más al padrino que al referido, vamos a dar más tiempo para que cumpla las condiciones o menos tiempo. No sé si puedes contar un poco de eso. Hemos experimentado haciendo promociones y cosas por el estilo, y claro, onda, por el lado de quienes refieren, se hace más atractivo y empiezan a salir más invitaciones y se ve más uso del programa de referido. Eh, pero generalmente experimentando por el lado de quienes reciben la invitación, no ha costado encontrar como el momento exacto, porque si regalamos más meses, significa que hay más tiempo como para empezar. Entonces, como que va en contra de lo que queremos. Nosotros queremos que dejen su consulta lista con su horario de servicio y estén mandando el link lo más rápido posible. Entonces, si Claro. se te alarga el periodo de prueba, es como, ah, no, igual tengo harto tiempo para hacer esto y como que se le olvida. Yo creo que hay que capitalizar rápidamente en la propuesta y ahí los incentivos pueden ser más monetarios, como por ejemplo lo hace un Uber o un Cabify, que puede mover un montón los incentivos, como te damos X monto en tus próximos viajes. Entonces pedís tus viajes mucho más rápido y te hacías esa costumbre de usar Cabify o de estar mandando la plata. Y creo que eso es lo más importante a considerar para que funcione bien, es como cómo se comportan ambos y si está incentivado al mejor uso de la plataforma versus que solamente les llegue el premio y se pueden mandar a cambiar y que el churn tenga una tasa bajísima. Por ejemplo, en Brex ahí experimenté bastante con ese programa de referido, donde ya en un momento partió con la tarjeta corporativa para startups. ¿Quién era la audiencia ideal para nosotros? Otros founders. Entonces, como que incentivábamos distintos premios. Las startups eran chicas, por lo tanto, en ese momento, por ejemplo, si tú invitabas a alguien, te podíamos regalar créditos hacia tu próxima cuenta para pagar la deuda que había en la tarjeta. Después se probó con incentivos directos al fundador, con puntos y cosas así que podía canjear para viajes, vacaciones, etcétera. Pero a medida que fue evolucionando,
el negocio y empresas cada vez más grandes estaban entrando, como la persona que en verdad veía el valor de Brex ya no era el fundador, era el gerente de finanzas y que era lo importante para ellos. Y después estaban los empleados que estaban teniendo tarjetas y tenían acceso a la aplicación y podían invitar súper fácil a otras personas que querían ellos. Y al final lo terminamos dejando en un valor para quien estaba refiriendo, que era monetario. Les dábamos plata directamente en forma de gift cards para que incentivaran, o sea, para incentivarlos a seguir invitando y que gente pudiera activar. Solo si la persona que se inscribía gastaba X monto en la tarjeta, porque ya era como, ah, ya, onda ya empezó a migrar costo a la tarjeta y la va a seguir usando por mucho tiempo. Y se experimentó con unos valores como bien locos, como que partió en $1000 por lado, $2000 total. Ya, perfecto. Después fue como, ya estamos ¿Cuánto regalando tenían que harta gastar plata. para que se pagara eso? Nos dimos cuenta que la retención pasaba en los $1000 de spend. Y después fue como, ya, el CAC de esto está un poquito alto. Los números daban perfectamente, pero habían otros canales que estaban gastando mucha plata em, y no retenían tan bien como el programa referido. Y lo fuimos bajando, 500 y 500. Y terminó siendo 250 y 250 y como que no vimos un cambio drástico en el incentivo a invitar de 1000 bajándolo a $250 por lado. Entonces como que bajó el CAC un montón y el canal seguía siendo sumamente eficiente y cada vez habían más personas en el ecosistema. Y cuando ya teníamos como suficiente empresa, el problema llegó a ser otro. Era como, ¿cómo ayudamos a la gente que está recibiendo pagos fuera del ecosistema llegue a sus montos lo más rápido posible? Y fue como, ah, en verdad podríamos notificarle a quienes están recibiendo un pago de la cuenta de empresa que estamos armando. También se creen una cuenta y reciban su plata instantáneamente. Y ahí fue un nuevo punto de entrada donde ya no era un incentivo solamente un referido para hacer crecer el ecosistema, sino por el uso del producto eh, y generar los puntos de entrada que al final hacía que más personas estuvieran en el ecosistema y con más personas en el ecosistema lo que se ve es un beneficio mayor, que creo que es lo más importante de los efectos de red. Mientras más gente hay en la plataforma va a ser, mejor va a ser para todos y la gran propuesta era vaya a poder mover plata de negocios instantáneamente sin comisión. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Muy buenos ejemplos. Yo creo que si alguien no ha implementado un programa de referidos, creo que es bueno por lo menos testearlo. En todas las startups que he trabajado son intensos en optimizar este tipo de canales y nada, creo que va directamente alineado a lo que son los efectos de red y estos loops que se van generando no solamente cuando la gente invita, sino también esto que mencionaste de la notificación, por ejemplo. En Global también nosotros al receptor que no tenía Global también le llevaba un mail donde ellos se podían hacer cuenta, por ejemplo. Entonces, como que todos esos puntos de contacto que eran fuera del ecosistema, los hacíamos como que fueran ganchos, básicamente, para adquirir nuevos usuarios y probablemente, o generalmente, era un CAC muchísimo menor a estar pagando en paid, por ejemplo. Así que Tal nada, cual. está súper bueno. ¿No? Y yo lo que más he aprendido, no sé tú, es como que la evolución sigue. O sea, porque tenía un buen efecto de red en un principio, no significa que te podía echar para atrás y sigue, como que va a llegar a sus límites y sí tienen que haber cabezas pensando en como la siguiente iteración de esto, que fue justamente como un poco el ejemplo que di, que fue como, primero necesitamos que más gente invitara, después era cómo hacer que más gente entre en base a un mejor ecosistema que fuimos capaces de lograr porque financiamos como el progreso de esto. Y no sé, obviamente en la empresa que tú has nombrado, como que el que vuelva la persona a la plataforma también es muy importante y ese efecto de red se hace importantísimo y se ha hablado un montón de Facebook. Yo ya no lo ocupo eh, como antes y se nota un poco esa desesperación de hacer que volváis y mejorar la plataforma, porque en verdad si no hay gente ocupando la plataforma diariamente, subiendo un status, una foto, esas personas están teniendo una peor experiencia porque no ven nada nuevo en la plataforma. No ven nada nuevo. Entonces te dicen a ti como, oye, Sebas, toma, subí una foto, anda a reaccionar a la foto. Y empiezan a salir ese tipo de notificaciones que hacen que el efecto de red en verdad sea una parte como clave del producto que tiene un ciclo de vida importantísimo. Ujú.
Sí, totalmente. No sé si me han llegado esas notificaciones, creo que las silencié hace tiempo Así, las de Facebook porque, claro, en algún momento ya se veía demasiado desesperado a que volviera. Pero sí, totalmente de acuerdo. así es la cosa. Ya pues Seba, muchísimas gracias Buenísimo. por la conversa. No, gracias a ti, muy interesante. A darle con tono más con los demás invitados a la conversa.